5 cosas que Dios aborrece y muchos no consideran pecado. Hay cosas que muchos cristianos hacen todos los días sin saber que el texto bíblico las llama abominables, no porque sean escandalosas, no porque llamen la atención, sino precisamente porque se han vuelto normales. Durante mucho tiempo hemos reducido el pecado a una lista corta, cosas evidentes, cosas fáciles de señalar, cosas que casi siempre hacen otros, pero el texto bíblico nunca habló del pecado solo como acciones visibles. Habló de actitudes, de posturas internas, de formas de vivir que aunque parezcan inofensivas, terminan deformando al ser humano. Y aquí es donde incomoda la lectura honesta. La Biblia menciona cosas que Dios aborrece y muchas de ellas casi nunca entran en nuestras listas. No porque no estén en el texto, sino porque se han vuelto aceptables. La primera casi nunca se confiesa, porque suele confundirse con una virtud, el orgullo silencioso. No el arrogante, no el que se exhibe, sino el que se disfraza de autosuficiencia. La Biblia no critica la capacidad ni el esfuerzo, critica el momento en que el corazón deja de escuchar, cuando ya no pregunta, cuando ya no aprende, cuando cree que no necesita corrección. Ese orgullo rara vez se reconoce como pecado, porque suele presentarse como seguridad personal, pero el texto es claro: cuando el corazón se eleva demasiado, la visión se distorsiona. La segunda suele pasar desapercibida, porque se pronuncia en voz baja, la lengua que divide, no la mentira evidente, sino la palabra que siembra conflictos sin parecerlo, comentarios pequeños, opiniones bien intencionadas, frases que suenan verdaderas, pero que no buscan edificar. La Biblia no se enfoca solo en lo que se dice, sino en lo que se provoca cuando se dice, porque una sola palabra puede separar, y muchas divisiones comienzan con frases que nadie llamó pecado. La tercera es tan común hoy que casi nadie la cuestiona: la indiferencia frente al necesitado, no el rechazo abierto, no la crueldad evidente, sino la comodidad que mira hacia otro lado. El texto no condena la posesión, condena la insensibilidad, porque cuando el dolor ajeno deja de afectarnos, algo se endurece por dentro. La Biblia lo presenta como una señal peligrosa, no de falta de recursos, sino de falta de humanidad. La cuarta suele justificarse con una frase conocida: así funcionan las cosas. La injusticia normalizada, tratos desiguales, ventajas silenciosas, silencios convenientes. El texto bíblico no siempre acusa con fuerza, a veces solo describe y deja que el lector se vea reflejado, porque lo injusto no siempre parece cruel, a veces solo parece normal, y lo normal, cuando no se cuestiona, termina formando carácter. Y la quinta es quizás la más incómoda de todas, porque ocurre dentro del ámbito religioso: la religiosidad vacía, la que cumple rituales pero evita la transformación. La Biblia es especialmente dura con esto, no porque rechace la práctica espiritual, sino porque denuncia cuando se vuelve costumbre sin conciencia, orar sin escuchar, creer sin cuestionar, decir amén sin detenerse a pensar qué se está afirmando. Estas cosas rara vez encajan en lo que hoy llamamos pecado, pero el texto no las trata como detalles menores, no porque Dios busque castigar, sino porque conoce el efecto que tienen en el corazón humano. Tal vez el problema no es que hoy pequemos más, tal vez es que hemos aprendido a llamar normal a lo que el texto llama advertencia. Y aquí vale la pena hacer una pausa, no para culparse, no para señalar a otros, sino para observar con honestidad. Porque la fe no se trata solo de evitar lo evidente, también se trata de revisar lo que se ha vuelto invisible. Y antes de descartar todo esto como exagerado, hay una pregunta sencilla que conviene hacerse: ¿estamos leyendo el texto o solo repitiendo lo que siempre hemos escuchado? Tal vez antes de decir amén, necesitamos recuperar la pausa.